de la historia, quien quiera oír que hoy... ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches y bienvenidos. Hay otra historia, día viernes, otra semana intensa. Hemos vivido en la República Argentina muchos movimientos en torno a la política, los que dicen unos, los que contestan otros, congresos de los partidos, van todos juntos, no van todos juntos. Bueno, de eso te vamos a ir hablando y desmenuzando a lo largo del programa. Alberto Fernández viajó a la República Oriental del Uruguay, reunión allí con Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay. Escribió Alberto Fernández: vuelvo a encontrarme con un viejo amigo, un maestro y una gran fuente de inspiración para la misión que nos espera a los argentinos. Entre todos, ahí está el momento de la charla. Me contaron que estuvieron dialogando por el término de 1 hora y media de la región, de la importancia de volver a recuperar algunas de las cosas de las que se trabajó durante otros gobiernos, la patria grande, y además se reunió Alberto Fernández con los integrantes del Parlasur. Fue a visitar el Parlasur para ratificar que su voluntad, si llega a la Casa Rosada, es justamente mantener esta agrupación en el sentido de lo que necesita la región. Un ámbito de discusión regional para acercar, en definitiva, posiciones y defender cada uno lo suyo. Me pareció muy interesante, por cierto. Ahora bien, la respuesta que estaban todos esperando de Alberto Fernández después de lo que pasó ayer en el Congreso del Frente Renovador. Ustedes saben, ratifican candidatura a presidente de Sergio Massa, pero lo habilitan para realizar todo tipo de negociaciones. Por lo tanto, la lectura es: Massa va a competir en una PASO para crear ese gran frente opositor. Bueno, Alberto Fernández dijo: estoy dispuesto a competir en una PASO con Massa. Y por otra parte, tal como te lo anticipábamos en el día de ayer, las expresiones del titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja. Ayer nos decía esto. Vamos a repetirlo y escucharlo. Renovador, obviamente que nos interesa, que sirve y bueno, lo hemos dicho siempre, las puertas están abiertas de par en par. Ahora, Gioja, entendemos nosotros y traducimos respecto de lo que dijo Sergio Massa, que el Frente Renovador pretende o quiere participar de una gran interna, seguramente con fórmulas propias, quizás tanto... Qué lindo, bueno, para eso está la PASO. Claro. Pero, bueno, ahora, el ex gobernador y candidato a presidente Daniel Scioli también aspira a eso y está bien. Justamente Daniel Scioli ratificó su intención de ir a las PASO. Él quiere ser el candidato, dijo: soy candidato contra quien sea. Daniel Scioli, así que ya tenemos Fernández, Daniel Scioli que quiere competir, y estará allí también entonces Sergio Massa con fórmula propia para hacer esta gran PASO. Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, ayer recibió al presidente de la Nación. Te lo contamos, realizó un acto, dijo: ni con Macri ni con Cristina. Pero se especuló mucho durante el día respecto de algunas fotografías que lo mostraban muy cerca del presidente Mauricio Macri. Dijo: hay 0 chances de que yo sea vice de Mauricio Macri. Y bueno, esto para desterrar, dar por tierra las versiones que indicaban que había un acercamiento en ese sentido. Estamos en comunicación telefónica con Roberto Di Sandro, desde Casa de Gobierno. Bueno, Roberto, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Hay reuniones muy reservadas en Olivos. Ajá. Ni bien llegó de Salta el presidente, según se pudo saber, se reunió con el Círculo Rojo y algunos militantes de Cambiemos. Están tratando el tema de las candidaturas en general, haciendo muchas encuestas, y en particular del vicepresidente que acompañará a Macri. Hubo un llamado al radical cordobés Negri y se habla con otras figuras, entre las que se destaca, atención, Carolina Stanley. Además hay un informe preocupante del ministro Sica acerca de la desocupación. Está alcanzando el 10%, es decir, 2 dígitos, y sigue creciendo. Por último, Rosario, pudimos saber que el ministro de la Producción informó que las negociaciones sobre las paritarias enfocan un porcentaje superior al 35% que solicitan los gremios. Los trabajadores esperan respuestas del gobierno
y de los empresarios. Por el momento es toda la información que tengo en el ámbito oficial. Adelante ustedes en estudios. Gracias, Roberto Di Sandro, muy amable. Por cierto, todos datos importantes que nos acaba de acercar Di Sandro. Por un lado, los nombres que rondan para armar una fórmula. Si bien en las últimas horas empezó a hablarse nuevamente de María Eugenia Vidal, ¿podría Macri bajarse de la fórmula? Mientras tanto, las charlas, ahí nos contaba Di Sandro, con Mario Negri. ¿Podrá Mario Negri ser el hombre de la fórmula cuando viene de una derrota muy importante en la provincia de Córdoba? ¿Estarán pensando esto para calmar los ánimos de la doctora Elisa Carrió o finalmente elegirá una mujer, que es lo que el presidente más prefiere y está mirando a Carolina Stanley como la candidata? Pero más allá de esto, me parece que el título importante que nos acaba de dar Roberto Di Sandro tiene que ver con la desocupación. La noticia es que llegamos a los 2 dígitos. La mala noticia es que llegamos a los 2 dígitos de desocupación. Y de eso debiera estar preocupándose, obviamente, el presidente de la Nación. A ver, Lucía, tema candidaturas. ¿Está firme en la candidatura de Macri o se vuelve a hablar de María Eugenia Vidal? Buenas noches, Rosario. Buenas noches. Bueno, por primera vez en el gobierno algunos funcionarios están ya medio admitiendo que están contemplando el plan B, el plan Vidal. ¿Por qué? Porque Durán Barba mandó a hacer una encuesta en todo el país y la verdad que los resultados fueron bastante adversos para Macri. Y lo están empezando a decir. Dicen, bueno, en la primera vuelta le va mal, pero también podría perder la elección general. Entonces, están considerando la posibilidad de que finalmente Vidal sea la candidata, aunque esto es algo que ni Macri ni Marcos Peña van a admitir hasta última instancia. Mientras tanto, están sondeando vices, pero no le está yendo bien al gobierno en el casting, porque unos cuantos no recibió Macri. ¿Entre ellos de Ernesto Sanz? Entre ellos el de Ernesto Sanz, que lo contemplaron. En realidad, el radical preferido para la Rosada, o bueno, afín al radicalismo, era Martín Lustó, porque en la Rosada pensaban, necesitamos un vice que demuestre amplitud, que sea un signo hacia el radicalismo o hacia el peronismo, pero también que traccione algunos votos. Claro. Entonces empezaron a hablar de Lustó y empezaron a hablar de Juan Manuel Urtubey, que como vos bien lo decías, dijo un no rotundo, pero hoy se vio con Macri por tercera vez en 8 días, entonces la imagen en la Rosada es fuerte y dicen, bueno, por ahí lo podemos convencer. Después se habló de Pichetto y como decía Roberto, también están hablando de Negri, pero Negri sacó casi 40 puntos menos que Schiaretti, viene de una derrota muy fuerte. Lo positivo de Negri es que la calma a Elisa Carrió, que es el amigo de Carrió, entonces tienen el apoyo de Carrió garantizado, que no es poca cosa. Claro. Pero bueno, no es el nombre ideal el que buscaban en la Rosada. Bien, veremos qué pasa en esta ronda de nombres para armar candidaturas. Insistimos, si es que todavía se está pensando en Mauricio Macri, ¿no es cierto? Porque esos sondeos que está haciendo Durán Barba le han dado bastante negativos al ingeniero Macri, Lucía. Exacto, bueno, en todo el país hizo un sondeo de Durán Barba y lo que están empezando a decir es, bueno, abriendo un poco el paraguas y diciendo varios funcionarios, bueno, el propio Durán Barba lo dijo hace unos días, nadie le creyó demasiado, pero él dijo, si Mauricio cree que no tiene que ser candidato, él no va a tener problema en no serlo, están abriendo el paraguas. Lo cierto es que por ahora Marcos Peña y Mauricio Macri sostienen que el candidato va a ser Macri, y como vos también decías, ellos quieren a una mujer en la fórmula, y Durán Barba también quiere una mujer en la fórmula, y se empieza a hablar una vez más de Stanley o de Patricia Bullrich, porque Michetti ya no tiene mucho sentido que vuelva a repetir la fórmula con Macri. Bueno, en realidad apela a las mujeres porque le ha dado un buen resultado eso al presidente. Exacto, bueno, y la figura de Stanley viene un poco a ser como un clon de María Eugenia Vidal, por esta cuestión solidaria, social, con la que se la vincula Stanley. El otro eje es Patricia Bullrich, que es esta mano dura o esta mano justa que nos querían vender en la campaña, que es como el otro costado de la campaña que quiere mostrar el gobierno. Por eso contemplan estas dos figuras. Que está aprovechando la ministra para mostrarse con Sergio Moro, el ministro de Justicia de Brasil. Anoche estuvieron compartiendo en el Estadio Monumental el partido que llevó al campeonato a River Plate, y algunos dicen que su medida o su visión extrema a veces de las cuestiones de seguridad, emparentándolas con la política de Jair Bolsonaro, le puede traer algún rédito a un núcleo duro de Cambiemos. Jair Bolsonaro acaba de decir en las últimas horas que la Argentina debe optar por un candidato de centro derecha, ¿no? Un Bolsonaro que está en unos días a punto de llegar a nuestro país. Exacto, Rosario. Bueno, y además
la figura de Bullrich lo que le da al gobierno es la polarización con el kirchnerismo. Bullrich como figura hablando de la corrupción, Bullrich como figura de, bueno, no volvemos al pasado, nosotros necesitamos esta campaña de la mano justa, que es como la vendieron el año pasado y que el gobierno en cierta forma la quiere retomar. También piensan en Stanley, porque Stanley es una de las ministras con poco conocimiento, pero con mejor imagen del gobierno, y esto es algo que plantea seguido Durán Barba. Durán Barba tiene un fanatismo por Stanley y quiere que la candidata a vice sea ella. Bien, lo que está pasando en La Rosada, ¿no? Los últimos movimientos. Ahora te vamos a hablar del Poder Judicial, o en realidad de toda la estructura paralela de red de espionaje ilegal que sigue trabajando en la Argentina y sigue trabajando y teniendo entre sus integrantes a fiscales, jueces, abogados, periodistas, servicios de inteligencia. Hay para todos los gustos y hay escuchas también para todos los gustos. A ver, las escuchas, así como te las difunden otros, también las tenemos, pero este programa ha decidido no caer en el delito. Es decir, no vamos a difundir las escuchas de las cuales protestamos porque están tomadas de manera ilegal, porque las escuchas de aquellos que están detenidos y hablan con sus familias o con amigos o con abogados son charlas absolutamente privadas, que algún servicio de inteligencia o algún mecanismo de tercerización, porque aunque no me creas, las escuchas parece ser que en un tramo están tercerizadas y se escucha por doquier, son ilegales. Difundirlas también es una ilegalidad. Por lo tanto, hemos tomado esa postura. Néstor nos va a contar algún detalle que tiene que ver con esto. A ver, Néstor, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Básicamente, las escuchas que están trascendiendo, algunas que se conocen y otras que todavía no han sido difundidas, pero que podrían difundirse en las próximas horas, rozan entre la ilegalidad por un lado y el delito por el otro. Por ejemplo, escuchaba una conversación privada entre un detenido con un amigo que, en el marco de una causa en la que se investiga tráfico de efedrina y que no tiene nada que ver con el tráfico de efedrina, es claramente un acto ilegal, invade la privacidad. Ahora, escuchar la conversación de una abogada con su cliente que también está detenido, eso es un delito, se llama violación de secretos. Entonces, las escuchas oscilan entre la ilegalidad y el delito. ¿Que existen las escuchas? Por supuesto que existen. Se puede hacer periodismo de alguna manera y se puede hacer periodismo de otra manera. ¿Querés ver que tenemos escuchas? Mira, escuchá estos pedacitos nada más, en lo que no te vas a encontrar con nada escandaloso. Es al solo efecto de mostrarte que las escuchas también las tenemos, pero que decidimos, porque queremos hacer periodismo decente, no pasarlas. Edu, Juanpi querido. ¿Qué haces, flaco? ¿Cómo andas? Ocasiones, insistimos, entre algunos exfuncionarios que están presos con amigos, se comunican para saber cómo están, charlas de distintas cosas, no vienen al caso. No vamos a poner en el aire esa charla porque termina siendo algo morboso con los que algunos programas de televisión buscan hacer impacto, rating y decir que estos son los ladrones que siguen trabajando desde la cárcel para armar complots. Esto es ilegal, está tomada esa grabación de manera ilegal, conforma a un delito, en definitiva, difundirlas. Así que lo que te queremos contar es que sí, efectivamente se los espía, sí, efectivamente se los graba, sí, efectivamente se preparan las celdas con canaletas y llegan camionetas de la AFI para poder instalar todo el cableado necesario para que vos puedas escuchar esto, que nosotros no te vamos a hacer escuchar porque no corresponde. Estas escuchas tuvieron que haber sido destruidas, pero ¿qué pasó, Néstor? Básicamente lo que pasó es que a la orden que dio el juez federal de Lomas de Zamora para que se destruyeran, en algún lugar de la cadena de destrucción alguien no cumplió con la función. A ver, lo explicamos muy brevemente. El juez Federico Villena estaba investigando si desde la cárcel un señor que se llama Mario Segovia, a quien se lo conoce como el rey de la efedrina, seguía dirigiendo operaciones de narcotráfico, operaciones ilegal, aún estando detenido. Segovia fue trasladado a otro pabellón, en ese pabellón se encontró con exfuncionarios del gobierno anterior que estaban detenidos y como el juez sospechaba que seguían las actividades, ordenó grabar las conversaciones de Mario Segovia con el exterior. Pero claro, el teléfono es uno. Entonces grabaron las conversaciones de ese teléfono y allí hablaban Segovia,
pero también el resto. El juez determinó que el resto de las conversaciones no tenían ninguna utilidad para la causa que él estaba investigando y dijo, todo esto no sirve, destrúyanlo. Eso que dijo, destrúyanlo, es lo que estás escuchando ahora.